Vamos a comenzar. Segunda de Timoteo 2. Estamos echándole un repaso a la epístola de Timoteo, específicamente al capítulo 2. Y un poquito de contexto, si no estuviste con nosotros la semana pasada, simplemente para que te ubiques un poquito en la historia, para que te imagines la situación. Esta epístola, esta carta que el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, el apóstol Pablo está en prisión, probablemente en Roma, y Timoteo está en Éfesos. Timoteo era de esa parte de Turquía, antes no se llamaba Turquía, pero él era de Listra. A un ladito está Éfesos, y Timoteo es un joven pastor que se quedó encargado de esta iglesia, porque ahora el apóstol Pablo está en prisión, y entonces le encomendó que cuidara de esta iglesia. Ahora, estamos hablando de aproximadamente unos 30 años después de la crucifixión de Jesús, ¿ok? Para que te ubiques un poquito y te imagines la situación. Entonces, están en Éfesos, lo que ahora conocemos como Turquía, y el Imperio Romano está siendo liderado por el emperador Nerón. Y este emperador era muy joven. Todos los emperadores creían que ellos eran seres divinos, que eran dioses. Y este emperador se conoce históricamente, no necesariamente en la Biblia, pero históricamente, que él quería construirse se construyó muchos palacios, pero quería construirse un lugar muy especial para él, pero desafortunadamente no había mucho terreno en la ubicación, en la región de Roma que le había tocado gobernar. Así que decidió quemar la ciudad, hacer como que era un accidente, y decidió quemar esta ciudad. Las cartas de las epístolas de Timoteo se cree que fueron escritas aproximadamente como en el año 64 al año 67 después de Cristo. El incendio, el gran incendio, si tú conoces de historia, el gran incendio en Roma sucedió en el año 64. Entonces no sabemos si estas cartas fueron durante esos tiempos difíciles, antes del incendio, después del incendio, pero este incendio que el emperador causó, después le echó la culpa a los cristianos y dijo que los cristianos, seguidores de esta nueva secta, fueron los que causaron ese incendio. Ese incendio quemó como 10 de 14 regiones. Imagínate, toda una ciudad duró, según los historiadores, de 6 a 10 días para calmarlo. Entonces fue la destrucción casi total de lo que se conocía antes como Roma, la capital de Roma. Y entonces, desde esa ocasión, por causa de esta situación, empieza activamente la persecución en contra del cristianismo. Antes, la persecución en contra del cristianismo era más de los judíos hacia los convertidos, hacia los cristianos. Pero ahora, en esta ocasión, se convierten como en enemigos de la nación, como en enemigos del Estado. Y entonces ahora es oficial, de parte del emperador, empieza una persecución en contra de todo aquel que se adhiere a la fe de Jesucristo. Y esta persecución, tristemente, va a durar aproximadamente 300 años. 300 años que el cristianismo va a ser prohibido, va a ser perseguido por parte estamos hablando del gobierno, hasta que eventualmente, como en el tercer siglo, en el año 300 y tanto, el emperador Constantino se convierte en el cristiano, y después todo lo contrario, ¿verdad? Hace que todo el mundo sea cristiano y fuerza a todo el mundo que sean cristianos. Y así como que, no, así no se trata la cosa. Pero en fin, solamente para que entiendas un poquito el contexto histórico. Y entonces entendemos por qué Timoteo
no solamente estaba teniendo problemas en la iglesia, está teniendo problemas culturales, problemas en la nación, tantos problemas que tiene ese dolor de estómago, ¿verdad? Y Pablo le da unos remedios para el problema del estómago. Entonces, en esta epístola, Pablo le está poniendo a Timoteo diferentes cargos, especialmente porque Pablo sabe que él está a punto de ser sentenciado a muerte, y le está diciendo: Timoteo, de ahora en adelante te las vas a tener que ver por ti solas, así que déjame darte algunas características, algunas aptitudes, algunas actitudes que tú debes de tener como seguidor de Jesucristo si vas a prevalecer y si vas a poder confrontar todas las dificultades que vienen en tu contra. Y entonces nos estamos enfocando en el capítulo 2, donde vemos diferentes características. De hecho, vamos a poner atención a 7 características de un siervo de Jesucristo en cómo poder prevalecer durante tiempos difíciles. Cuando estás viviendo en contra de la cultura, cuando estás teniendo dificultad, simplemente porque en la vida hay dificultad, más la dificultad por pararte a favor de la verdad, por pararte a favor de la justicia, por predicar el nombre de Jesucristo, por creer en el Evangelio de Dios. Y entonces de esto se está tratando este capítulo. En el capítulo 2, versículo 1, le dice Pablo a Timoteo: mi querido hijo, vive tu vida fortalecido por la gracia que fluye libremente de Dios, la cual es tu verdadera fuerza, encontrada en la unción de Jesús, quien está contigo. Y hemos estudiado durante los meses pasados acerca de hacernos fuertes y de fortalecernos en el Señor y de animarte, ¿verdad? Y déjame decirte que en la semana estaba experimentando diferentes situaciones. Una situación que yo pensé: esta situación no debería de estresarme, no es tan significante. ¿Por qué me está causando tanto estrés? ¿Por qué me está afectando tanto? Pero otra situación que sí era un poquito más seria, más alarmante, y no me di cuenta que me estaban afectando más de lo que yo admití. Y después, durante la tarde, me estoy dando cuenta que está cambiando todo mi humor, mi enfoque. Me estoy sintiendo media apachurrada, ansiosa, preocupada. Y lo que debía haber hecho desde el principio fui a hablar con Dios. Y le dije: Dios, ¿podrías hablar a mi corazón, por favor? Porque vengo a entregarte toda mi ansiedad, porque tú dices que eche toda mi ansiedad delante de ti. Y como siempre, el Señor empezó a ministrar mi corazón, recordarme de las promesas y también a corregirme. Y me dice: estaba esperando que vinieras a hablarme, porque debiste haberle hecho desde el momento en que empezaron estas situaciones. Y después me dijo: fortalecerte en el Señor no es hacerte fuerte en ti solita. Y así como que wow, porque lo que yo estaba tratando de hacer era hacerme fuerte por yo solita, así como que bien macha, ¿verdad? No, yo puedo y yo me aguanto. Y el Señor me recordó y me dice: fortalecerte en el Señor es fortalecerte en mí, no en tus propias fuerzas, en mis fuerzas, en mis promesas, en mi consuelo, en mi palabra. Y empezó a ministrar mi corazón y así como que pareciera que esto es lo que predico, es lo que hago, más bien es lo que debería de hacer. Y me di cuenta que en mi mente yo estaba pensando: me estoy haciendo bien fuerte, fortaleciéndome en el Señor. Y el Señor me dice: no, te estabas haciendo fuerte en tus propias fuerzas y te diste cuenta que no podías. Pero qué bueno que viniste a fortalecerte en mí. Así que te paso la corrección para que no te toque directamente a ti. Fortalecernos en el Señor, así como Pablo le dice a Timoteo: fortalécete en la gracia de Dios. Es eso, fortalecernos en Dios. Y muchas veces, así como yo, nos queremos hacer fuertes en nuestras propias fuerzas. Y solamente llegamos a la conclusión, después de horas desperdiciadas y energía desperdiciada,
que necesitamos la fortaleza de Dios. La gracia de Dios es la que nos sostiene. Su misericordia, su poder, su conforte, sus promesas, ¿ok? Entonces, no te hagas ser fuerte por ti solo. Te paso mi corrección para que no la tengas que recibir directamente. Ok, entonces después el apóstol Pablo le empieza a decir a Timoteo diferentes características de cómo debe de ser para poder enfrentar estos tiempos difíciles. Y la primera característica que le dice de qué tiene que ser, casi Pablo le dice a Timoteo, para vencer esos tiempos difíciles tienes que ser y entonces vamos a llenar el blanco, ¿verdad? La primera dice, tienes que ser un mentor. Y esto a mí me sorprendió porque yo soy analítica, a mí me encanta estudiar, dame libros y me encanta, ¿verdad? Conocer los detalles que a nadie más le interesa, pero a mí me gusta conocer detalles y yo pensaría que Pablo le dice a Timoteo, asegúrate que te pones a estudiar muchísimo y a orar mucho. Y en lugar de eso, lo primero que le dice a Timoteo es, lo que ya sabes, pásalo a otros. Y es casi lo que estoy haciendo ahorita, ¿verdad? Con mi corrección. Lo que acabo de aprender, te lo estoy pasando, ¿ok? Lo que conoces. Pablo le dice, lo que ya conoces y lo que has escuchado de mí en presencia de muchos testigos. Esto me gusta porque Pablo le está diciendo, todo lo que has escuchado de mí, pero no solamente lo que has escuchado de mí, sino el fruto de mi vida ha testificado. Y otros pueden testificar de que lo que te estoy diciendo es lo que vivo, es lo que creo. Y le dice, todo lo que tú conoces, lo que ya sabes, pásalo a otro. Y la semana pasada nos comprometimos a ser generosos con nuestra información, a ser generosos con lo que conocemos, a buscar a alguien al que podamos bendecir con la luz que tenemos, con la verdad que tenemos. En el capítulo 1, todo el contexto obviamente es el principio de esta epístola, y en el versículo 14 Pablo le dice a Timoteo, mediante el poder del Espíritu Santo, quien vive en nosotros, guarda con sumo cuidado la preciosa verdad que se te confió. Entonces, nosotros tenemos el privilegio, tenemos la bendición, tenemos el honor de estar en la iglesia de Dios, de conocer a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, de tener acceso a sus palabras, de tener la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y el apóstol le estaba recordando a Timoteo que este es un tesoro, es un gran tesoro que nosotros tenemos. Y le dice, guarda esta verdad, guarda este tesoro con mucho cuidado. Pero ¿cómo lo guardamos? Lo guardamos al compartirlo, porque mientras lo compartimos se sigue multiplicando y sigue teniendo acceso e influencia en la vida de muchas más personas, y entonces nos aseguramos que no se pierda solamente en nosotros. Imagínate si tú sabes algo, una gran verdad, una gran cura, y te la quedas solito, te mueres y nadie se enteró, nadie ni siquiera supo. Entonces, ¿cómo guardas esa verdad? Pasándola a otros, compartiéndola a otros, y nos comprometimos a buscar en nuestras vidas alrededor cuáles son aquellas personas con las que podemos tener influencia, las cuales están receptivos para escuchar de nosotros las verdades que hemos aprendido. Y vemos que el ejemplo lo puso el apóstol Pablo. Todo lo que el apóstol Pablo conocía se lo pasó a Timoteo. Todo lo que él le podía pasar se lo compartió a Timoteo. Y nosotros como iglesia, como cristianos en este siglo, nosotros somos responsables de la siguiente generación de Timoteos. Y para ello es lo que te dije que íbamos a hablar al respecto. Vamos a tener un campamento para niños. Esta es tu oportunidad de invertir en este campamento. Puedes invertir financieramente, puedes invertir con tu ayuda, puedes invertir trayendo niños, pero esta es una gran oportunidad
de asegurarnos que esta verdad pasa a la siguiente generación de Timoteos, ¿ok? Y después Pablo también le recuerda a Timoteo que el guardar esta verdad, el conocer esta verdad, el pasar esta verdad, tiene un costo. Tiene un costo y vamos a tener que pagar un precio. Y por lo que sigue, el siguiente versículo es, sé un soldado. Déjame, de hecho, antes de pasar a lo de un soldado, hay un versículo en Mateo 5:14, creo que algunos han de estar familiarizados con ello, donde Jesús le dice a sus discípulos, nos dice ahora a nosotros, dice: ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Y esta es una frase que mucha gente conoce. Jesús es la luz del mundo, y ahora nosotros que tenemos a Jesús, ahora nosotros somos la luz del mundo. Y Él dice que esta ciudad está arriba de una montaña. Y esto solamente quería compartirte que es una referencia a lo que en el Antiguo Testamento se conocía como ciudades de refugio. Y ciudades de refugio eran aquellas ciudades que ponían en lo alto de montañas. La referencia está en el capítulo 20 de Josué. Y estas ciudades era por si tú habías cometido un accidente, un crimen, pero accidentalmente. Entonces, para que, supongamos, dice, si matas a una persona por accidente, ¿verdad? Antes de que venga la familia y te hagan revancha, corre a la ciudad de refugio, y allí vas a estar protegido en lo que se hace todo un juicio para ver si verdaderamente eres inocente o culpable. Entonces, qué precioso Dios que puso estas ciudades de refugio para que pudieras correr. ¿Y dónde estaban estas ciudades de refugio? Estaban arriba de la montaña, para que no hubiera pérdida, ¿verdad? Sabías dónde estaba su luz y corrías a ello. Y ahora Jesús nos dice que nosotros somos esas ciudades de refugio. Somos esa luz, dice, ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una montaña que no puede esconderse. Sé un mentor, pasa la luz que tienes en tu vida y no te olvides de que tú eres esa ciudad de refugio donde gente viene a refugiarse, ya sea para encontrar salvación, para encontrar una oración, para encontrar una sonrisa, para encontrar una palabra de fe, una palabra de ánimo. Tú eres esa ciudad de refugio ahora en nuestra cultura. Después, el versículo 3 y 4, Pablo le dice a Timoteo: sufre penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Entonces aquí le recuerda a Timoteo que como un buen soldado tenemos que estar dispuestos a luchar, pero también a sufrir. Tú sabes que la vida de un soldado no es fácil. Un soldado está dispuesto a luchar, pero también está dispuesto a sufrir incomodidades, peligros, riesgos, dolor muchas veces. Y vemos que el apóstol Pablo le dio el ejemplo a Timoteo, porque le dice: así como yo he sufrido y estoy sufriendo, entonces tú también sufre. Así como quiero recordarte, Timoteo, que así como yo, tú también has sido reclutado en el ejército del Señor. Y el día de hoy te recuerdo a ti que tú también has sido reclutado en el ejército del Señor. Y entonces el vivir por la verdad de Jesucristo, el creer en sus palabras, el creer en sus principios, muchas veces nos va a traer conflicto, muchas veces nos va a traer antagonía con la cultura, con el mundo, pero tenemos que estar dispuestos a luchar por la verdad, amén, a luchar por el evangelio, a luchar por el nombre de Jesucristo y estar dispuestos a sufrir penalidades. Ahora, gracias a Dios que en nuestros tiempos
en nuestra cultura, las persecuciones que sufrimos como cristianos son mínimas a comparación de lo que otra gente está sufriendo el día de hoy en diferentes regiones, en diferentes culturas. Pero no quiere decir que no vas a tener antagonía porque predicas la verdad o porque crees en la verdad. Vas a ser criticado, vas a ser malinterpretado, vas a conseguirte algunos enemigos que tú ni te los buscaste, pero tenemos que estar dispuestos a sufrir por el reino de Dios como un buen soldado de Jesucristo. Y después en este recordatorio también le dice, y un soldado no se desvía, no se distrae con cosas del mundo. Y aquí quería hacer una aclaración de que tú me has escuchado decir que la vida es para vivirse. Y esto lo creo, es uno de nuestros valores aquí en Iglesia Love Life, de que sabemos que Dios nos ha dado vida y vida en abundancia. Entonces, nuestra misión como soldados es vivir para Jesús, ¿cierto? Esa es nuestra misión. Pero eso no quiere decir que te la vas a pasar sufriendo todo el tiempo o que por ello no vas a poder celebrar una fiesta o irte de vacaciones o tener sueños, tener metas. No, todas estas sueños, metas, oportunidades que tienes, mientras no interfieran con la misión principal de tu vida de vivir para Jesucristo, entonces aprovéchalas, disfrútalas. Es de parte del Señor. La bendición del Señor enriquece y no añade tristeza con ello. Amén. Entonces no se trata de vivir vidas amargados o mártires. Como cristianos deberíamos de ser las personas que más disfrutamos la vida, que más aventuras tenemos, más gozo tenemos, le sacamos jugo a todo, ¿verdad? Porque tenemos el gozo del Señor, tenemos la bendición del Señor, tenemos la provisión del Señor. Y entonces el tener, una vez más, entretenimiento, distracciones, mientras no interfieran con la misión de tu vida de vivir para Jesucristo, entonces no son distracciones. ¿Me entiendes? Son parte de la bendición de Dios sobre tu vida. Después en el siguiente versículo, en el versículo 5, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, ahora sé un atleta, sé como un atleta. Primero sé un mentor, después sé como un soldado, sé como un atleta. Y aquí hablamos acerca de una vida disciplinada. Sabemos que un atleta tiene que vivir una vida diligente para estar en forma, para estar para poder entrenar y hacer todo lo que requiere para un campeonato, ¿verdad? Para ganar el premio, para ganarse la medalla de oro. Entonces todo esto requiere disciplina y tener la perspectiva correcta. Y si tú alguna vez has estudiado o conocido un poquito acerca de atletas, de los meros, de los mejores, ¿qué hacen? Entrenan una y otra vez y se paran temprano y no se desvelan y no andan comiendo todo el tiempo lo que quisiéramos comer nosotros, ¿verdad? Se sacrifican en qué comer, en todo un ritual. ¿Por qué? Porque tienen una perspectiva de ganar el premio. Entonces, así también nosotros. Y vemos que el apóstol Pablo es un gran ejemplo de ello. Él le dice a la iglesia en Filipenses 3:14, dice, yo me olvido del pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Dice, hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios me ha llamado por medio de Cristo Jesús. Entonces el apóstol Pablo dice, yo he vivido como un atleta, donde sigo corriendo la carrera y me enfoco en el premio. ¿Y cuál es ese premio? Sabemos que la palabra de Dios habla acerca de coronas y de recompensas, pero creo que lo principal para nosotros, el mejor premio que podemos tener es encontrarnos con nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Él es mi premio y por Él prosigo hacia la meta. Por Él me olvido de lo que quedó atrás.
me olvido de los errores, me olvido de la vida pasada, me olvido de lo que hice, de lo que no pude hacer, de por qué. No, me olvido porque esto no puedo arreglarlo. Lo que sí puedo hacer es seguir corriendo hacia la meta, hacia el premio. Y después, en el versículo 6, ahora el apóstol Pablo le dice a Timoteo, sé un agricultor, sé como un agricultor. Y le dice, el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Ahora, en este versículo, dependiendo de la versión que estés leyendo, la interpretan de dos diferentes maneras. A veces dice, el labrador tiene que trabajar primero para después tener la recompensa. Y a veces otras traducciones traducen este versículo diciendo, el agricultor que se esfuerza en el trabajo es el primero en participar de la cosecha. Cualquier interpretación que quieras utilizar, yo no sé por qué hay dos completamente diferentes. Lo que sí podemos enfocarnos es de que todo un agricultor tiene que ser una persona muy diligente, ¿cierto? Tiene que trabajar duro. Yo te he comentado, el cuidar de plantas no es mi don espiritual, no es uno de mis talentos. Sin embargo, me he comprometido a cuidar de algunas plantas en mi casa. Tú sabes que me he convertido quiero, ¿verdad?, cultivar orquídeas. Y vieras la aventura que me he llevado con esto, porque son tan delicadas y tan chocantes. Y después olvídate de que le lleguen unos bichos a tus plantas. Y he andado batallando con bichos en mis plantas. Un estrés que nadie tiene tiempo para eso. Pero después también ahora, no ahora, tengo plantas en mi patio que esas no se regan solitas, tienes que regarlas manualmente. Y por años mis hijos se han encargado de eso. Pero yo decidí en esta ocasión hacerlo. Y sabes, ahora con el verano tienes que hacerlo súper temprano, antes de que empiece el sol, antes de que salga el sol, porque si no se cocen las plantas, ¿verdad? Y además para que tú no estés sufriendo tampoco en el calor. Y entonces eso no tiene nada que ver con el verdadero trabajo de un campesino, pero yo como jardinera wannabe, estoy entendiendo qué difícil es cuidar de estas plantas. Ahora imagínate un verdadero campesino que tiene que levantarse temprano y preparar la tierra y sembrar la semilla y cultivar la semilla y regarla y limpiarla y después la cosecha. Tú sabes que eso no es nada fácil. Y mis respetos, ¿verdad?, a aquellos campesinos, a los agricultores. Dice, el labrador para participar de los frutos tiene que trabajar muy duro primero. Entonces, sabemos que va a haber fruto, va a haber una cosecha, pero primero tienes que trabajar muy duro. Y aquí nuestra exhortación es, sé un agricultor, vive una vida diligente y fructífera. Y vemos que el apóstol Pablo fue un gran ejemplo de ello. Él, de hecho, déjame leerte un versículo primero. En Santiago 5:7 dice, por eso, hermanos, tengan paciencia hasta que el Señor venga. Sean como el agricultor que espera a que la tierra dé su precioso fruto y aguarda con paciencia las temporadas de lluvia. Como un agricultor, tenemos que aprender el concepto de sembrar, el concepto de cosechar. Tenemos que conocer los principios de la siembra y la cosecha. Tenemos que conocer principios de temporadas, porque tú puedes sembrar ahorita, pero no quiere decir que vas a disfrutar de la cosecha ahorita. Tienes que conocer en qué temporada da fruto cualquier cosa que estás sembrando. Y también se requiere mucha paciencia, porque tienes que esperar que todo el fruto de tu trabajo no va a suceder inmediatamente. Y también como agricultor, un atleta como que por sí solo, ¿verdad?
con todo su esfuerzo. Un soldado también depende de sus propias habilidades como soldado, pero un agricultor depende del Señor, depende de la lluvia, depende del clima. Entonces ahora tenemos que también crecer en nuestra dependencia de Dios para discernir los tiempos, para esperar la cosecha, para esperar, la lluvia y después la cosecha. Y vemos que el apóstol Pablo fue un gran ejemplo de ello. En 1 Corintios 15:10, él le dice: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. Está hablando de los otros apóstoles. Imagínate el apóstol Pablo. Qué valentía para decir, todos esos apóstoles, ¿verdad? Yo he trabajado más que todos ellos. Y después, por si se sonara un poquito orgulloso, dice, pero no yo, la gracia de Dios. Pero la gracia de Dios, en él tuvo que trabajar duro. Tú puedes decir, es la gracia de Dios, pero aún tienes que trabajar duro a través de la gracia de Dios. Entonces, sé un mentor, pasa la información a otras personas. Sé un soldado, está listo para luchar, está listo para sufrir. Sé un atleta, vive una vida disciplinada para conseguir el premio. Y sé un agricultor, vive una vida diligente y una vida fructífera. Ahora, la primera, sé un mentor, esto es literalmente, pero las tres siguientes, soldado, atleta, agricultor, estas son metáforas. Tú sabes que el apóstol Pablo no está literalmente diciendo, Timoteo, alístate al ejército, ¿verdad? O inscríbete en las Olimpiadas. No, estas son metáforas, ¿ok? Parábolas para que nosotros entendamos los principios. Y algo que me llamó muchísimo la atención de estas tres metáforas: soldado que lucha, un atleta que corre y un agricultor que cultiva. El apóstol Pablo, en el último capítulo de 2 de Timoteo, si lo recuerdas, lo mencionamos la semana anterior, esta epístola de Timoteo es la última epístola que el apóstol Pablo va a escribir. Se está despidiendo de Timoteo. Espera verlo, porque en el último capítulo le dice, ven a verme, tráeme la Biblia, tráeme los libros que dejé, tráeme mi sábana favorita, ¿verdad? Mi colcha favorita. Le da unos encargos personales y le dice, ven a verme antes de que muera. Pero históricamente sabemos que estas son las últimas palabras escritas, registradas del apóstol Pablo. Y en el último capítulo de esta epístola, en el versículo 4, capítulo 4, versículo 7, el apóstol Pablo dice, he peleado la buena batalla, un soldado. He terminado la carrera, un atleta. Y dice, he guardado la fe. Un agricultor. Ahora, esa palabra guardado tiene referencia con términos de cuidar, de proteger, y también era utilizada en términos de agricultura, donde un agricultor cuida de la semilla, cuida de la cosecha. Y ahora el apóstol Pablo está diciéndonos, todo esto que te estoy diciendo que hagas, yo lo he hecho. Yo lo he hecho. Este es uno de mis versículos favoritos. Lo tengo en uno de mis libros como tipo diario, donde escribo metas y todo. Y tengo, pelea la buena batalla, termina la carrera, guarda la fe. Y ahora puedo verle, ¿verdad?, la analogía: soldado, atleta, agricultor. Después, en el versículo 7, el apóstol Pablo, 2 de Timoteo 2:7, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, medita en esto que te digo y que el Señor te ayude a comprenderlo.
Primero le dice, Timoteo, sé un mentor, Timoteo, sé un soldado, Timoteo, sé un atleta, Timoteo, sé un agricultor. Y después le dice, Timoteo, medita en esto que te acabo de decir y que Dios te dé más entendimiento. Ahora te voy a dejar de tarea que tú medites en estas cosas y que Dios te dé más entendimiento. Pero déjame contarte algunas cosas que he encontrado al meditar en estos puntos. Los tres están comprometidos con una misión: el soldado, el atleta, el agricultor. Los tres están comprometidos con una misión: el soldado, ganar la batalla; el atleta, ganar el premio; el agricultor, recibir una cosecha, ¿cierto? Y porque tienen una misión, son diligentes, se levantan día tras día y hacen lo que se requiere por cumplir esa misión. Los tres tienen una meta con un gran alto precio a pagar. El soldado puede perder su propia vida por pagar el precio de su misión. El atleta simplemente tiene que sacrificarse y trabajar súper duro para ganar el precio de su misión. Y el agricultor tiene que trabajar difícil, tiene que trabajar duramente si tiene ganas, si no tiene ganas, tiene que pararse temprano, tiene que trabajar cuando el clima está bueno, cuando el clima no está bueno, tiene que ser diligente. Entonces los tres tienen una misión y los tres tienen que pagar un gran alto precio para conseguir esa misión. Los tres requieren de enfoque, de consistencia y de fidelidad. Los tres, el soldado, el atleta, el agricultor, están dispuestos a sacrificarse a sí mismos y a sufrir consecuencias, a soportar consecuencias por causa de su meta. Como que ahora le tengo mucho más respeto a estas profesiones. Y últimamente, los tres van a recibir recompensas. Los tres van a recibir recompensas. Entonces ahora, tal como el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, este es un buen recordatorio que tenemos que tener con nosotros, especialmente durante tiempos donde necesitamos mantenernos firmes, necesitamos fortalecer nuestra convicción como creyentes de Jesucristo, necesitamos saber cómo navegar nuestra cultura, cómo navegar nuestra propia vida como creyentes de Jesucristo, como siervos de Dios, como gente, hijos de Dios que quieren vivir para Él. Vivimos con este recordatorio. Ser mentores, comparte lo que tú ya sabes, compártelo a alguien. Compártelo a alguien. Te lo dije la semana pasada. Es la mejor manera de crecer espiritualmente. Comparte lo que conoces. Comparte lo que aprendiste hoy a alguien, a tus hijos, a tu amiga. Ponlo en Facebook, ponlo en Instagram. Comparte lo que has aprendido. Sé generoso, sé un mentor, sé un buen soldado. No te me apachurres, no te me hagas la víctima. Sé un buen soldado de Jesucristo y estate dispuesto a pagar el precio por luchar por el evangelio. Sé un atleta, sé diligente, vive una vida disciplinada y sé un agricultor. Échale ganas, trabaja duro porque vamos a recibir una recompensa. Amén. Y la siguiente semana vamos a continuar con creo que 3 más características que tenemos para ver el perfil de un siervo de Dios.